Bien, este es el primer vídeo del tema 9. Vamos a hablar del modelado del relieve. Primero vamos a valorar qué influye en ese modelado, luego hablaremos de la meteorización, erosión y transporte y por último la acción geológica en los seres vivos. El relieve depende de varios factores que se llaman agentes de modelado y, como sabéis, el relieve es la representación que toma la parte superior de la corteza debido, por un lado, al tipo y organización de las rocas que están en esa parte externa del planeta y, por otra parte, por la acción de la lluvia, temperatura humana y demás. Entonces, los agentes de modelado principales son el clima, que es la lluvia, el viento y las temperaturas. Luego tenemos está muy condicionado también por el tipo de rocas y la posición de esas rocas. Y por último, la presencia o ausencia de vegetación. Recordar, la vegetación protege contra la erosión y, al contrario, cuando las zonas no presentan vegetación, están expuestas y la erosión puede actuar más intensamente. Bien, vamos a ver qué es esto de la meteorización. Meteorización es el proceso por el que la roca se rompe, disgrega y puede deberse a acciones abióticas, agentes atmosféricos o acciones bióticas relacionadas con los seres vivos. Pero la meteorización, según su origen, se divide en tres. Tenemos mecánica, química o biológica. Mecánica es cuando se altera el fragmento pero no se altera la composición química. ¿Vale? Rompemos la piedra, pero la piedra sigue siendo el mismo tipo de roca. Vamos a ver por un lado la gelifracción, que es este proceso que tiene lugar cuando el agua entra en las grietas. El agua, al congelarse, aumenta su volumen y hace un efecto cuña y abre las fracturas, las agranda. Entonces, cuando el agua desaparece, la roca se rompe. Esto es la gelifracción, que lo veremos también en detalle cuando hablemos del modelado cerca de las zonas glaciares. Y luego la termoclasia, el termómetro de temperatura y clase de ruptura, es ruptura producida por los cambios de temperatura. La roca está todo el día al sol, adquiere una alta temperatura y se dilata, y luego de noche baja rápidamente la temperatura y la roca se encoge. Y en ese proceso de ampliarse y encogerse, la roca se rompe. Pero como veis, es el mismo tipo de roca en los dos casos, no se ha afectado la composición química. La meteorización química es cuando la roca se rompe por acción de elementos químicos que cambian los minerales, por ejemplo el agua. Y la biológica es cuando los que hacen el trabajo son seres vivos. Puede ser tanto mecánica, por ejemplo una raíz va rompiendo la roca para abrirse camino, o química por las enzimas o los compuestos que usan los líquenes o los musgos para alterar la roca. Esa primera alteración, cuando un líquen o un musgo ataca una roca desnuda, se forma un estrato peculiar que es los mantos de alteración. ¿Vale? Aquí veis una acción mecánica de unas raíces, que es mecánica, pero como la acción es por un ser vivo, se habla de biológica. Bueno, los procesos geológicos externos, como exógenos, como vemos, tienen tres fases. Primero se meteoriza y luego la erosión. La erosión es cuando, una vez que se ha meteorizado la roca, se ha roto, se mueven los fragmentos desde su lugar de origen. Entonces se produce un desgaste progresivo que deja al descubierto rocas más antiguas. Vamos quitando las rocas superficiales y exponemos rocas más antiguas. Luego está el transporte, que es que principalmente por la gravedad, pero también por la acción del agua y del viento, los materiales van viajando hacia las zonas a menor altura. ¿Cómo se pueden viajar? Pues si nos pensamos en que lo que transporta las sustancias es el agua, hay varias opciones. Puede estar en contacto con el fondo, entonces pueden rodar, por eso se llaman cantos rodados, porque al rodar se erosionan, es un proceso que se llama abrasión, por el que las rocas se van redondeando. Puede que haya arrastre, la roca es muy grande, no puede hacer que ruede, o por la forma, entonces la va arrastrando por el fondo, o puede haber saltación, son de menor tamaño y los diferentes impulsos de la corriente hacen que la roca salte. Y luego, sin tocar el fondo, tenemos por un lado la suspensión, que van como en medio, la flotación, pues una parte sumergida y otra parte emergida, y luego la disolución, que están alteradas químicamente y, por ejemplo, las sales están en disolución dentro de las aguas. O sea que el transporte, como veis, puede ser contacto con el fondo o sin contacto con el fondo.
y dependiendo del tamaño, la densidad y demás, pues flotan o se pueden saltar, rotar, etc. Bueno, una vez hemos tenido la meteorización, erosión, transporte y luego queda la sedimentación. La sedimentación es el proceso por el que los fragmentos transportados se acumulan en zonas bajas, que se suelen llamar cuencas de sedimentación. Suelen ser los fondos marinos, zonas costeras, zonas endorreicas se llaman, donde llegan varios ríos pero que no tienen salida al mar, y se forman unas estructuras geológicas que veréis en el futuro, que son los estratos, que son acumulaciones en función de las partículas que se han depositado, pues se forma un estrato u otro. Bien, las zonas donde suele tener lugar, por haceros una idea en este bloque de diagrama, es que las zonas de gran altura lo que domina, obviamente, será la meteorización y la erosión. Luego en las zonas medias suele estar el transporte, principalmente por la acción de los ríos, hielos y viento. También influye el agua subterránea. Y las partes más bajas es donde se produce la sedimentación. Luego llegan los terremotos, volcanes y los procesos geológicos internos y levantan estas zonas donde ha tenido lugar la sedimentación y las exponen otra vez a la erosión. Y así tenemos el equilibrio del relieve. El relieve se erosiona, se forman los estratos que se acumulan en las zonas bajas, viene un terremoto, hay un proceso geológico interno y esto se vuelve a levantar y vuelve al ciclo. Bueno, volvemos a esta imagen para recordar, ahora hemos visto el proceso de modelado del relieve, de cómo actúan los agentes geológicos externos y ahora vamos a ir viendo los diferentes condicionantes. El primero que encaja en este vídeo es el de los seres vivos. ¿Qué acción geológica realizamos los seres vivos? Pues tenemos dos partes. Podemos hablar de cosas destructoras, de acciones destructoras, por ejemplo, la acción mecánica de las raíces, que va penetrando en las rocas para conseguir agua, o la acción de los animales subterráneos como topos, lombrices y demás excavadores que remueven el terreno y también remueven la roca y la fragmentan y erosionan. Luego tenemos la acción química que hemos visto antes, que líquenes y musgos alteran las rocas para generar el manto de alteración que permite luego que entren otras plantas. Y también los excrementos. La orina, por ejemplo, es muy conocida que las heces de las gaviotas y de las palomas erosionan los coches y las paredes de los edificios. Pues también en la cantidad de CO2 que emitimos, principalmente los excrementos, producen alteraciones químicas en las rocas. Y luego tenemos también una acción constructora. Por ejemplo, los restos de seres vivos hacen que muchas veces se colmaten, se rellenen mares someros o lagos. Y estos restos orgánicos que están aquí representados en naranja, con millones de años de presión y temperatura, dan lugar al petróleo. Otro de las acciones constructoras de los seres vivos es la forma de ciertas rocas. Por ejemplo, esto es una lumaquela, se llama, que están formadas por restos de conchas marinas y demás que se acumulan, ¿cómo se dice? Se condensan, se forman una estructura sólida y a estos que suelen ser calizas y se pueden ver muy fácil en zonas costeras. Y luego en algunos ecosistemas muy productivos como los corales forman arrecifes de coral de carbonato cálcico que pueden llegar a formar islas, que son los atolones. Y por último tenemos al ser humano. Y el ser humano pues modificamos intensamente los espacios naturales para aprovechar recursos o ocuparlos para nuestro beneficio y transformamos lo que se llaman los paisajes naturales en paisajes humanizados. Como bien sabéis, el ser humano tendría que tener bastante más cuidado con su interacción con la naturaleza. Como siempre comentaremos el vídeo en clase y nada más. Un saludo.